actualidad, que es la ampliación del aeropuerto del Prat. Después de tantos años de un proyecto encallado, al final se ha encontrado una alternativa. ¿Usted cree que era cuestión de voluntad política que este proyecto tirase adelante? Claramente de voluntad política y de proyecto de país. Yo creo que el presidente de la Generalitat lo anunció desde el primer día, que era una de las prioridades del gobierno, y respondía a una voluntad de un proyecto del actual gobierno de la Generalitat de abrir Cataluña al mundo, mejorar la competitividad de la economía catalana y conseguir pues, esos vuelos intercontinentales que necesitamos para nuestra competitividad. ¿Por qué cree usted que los gobiernos anteriores, como podría ser el de Pere Aragonés, rechazaron igual llevar a cabo este proyecto? Bien, yo creo que las mayorías y minorías, la fuerza de los gobiernos ha contado, a veces también la competencia electoral entre partidos políticos, digamos, ideológicamente muy próximos, en este caso Junts y Esquerra Republicana, donde yo creo que, y los comunes también en medio, yo creo que eso ha paralizado un poco el país y ha sido necesario que llegase un presidente con voluntad de ejercer de gobernante y de presidente de Cataluña, que tomase una decisión y que no estuviese tanto al albur de la coyuntura de los votos. Hablando ahora de la aritmética política, entre los acuerdos de investidura con Esquerra y el Govern se incluyó la creación de una autoridad aeroportuaria de Cataluña, y de hecho ahora los republicanos aseguran que la única forma o reforma posible que tiene que tener el aeropuerto es que Aena saque las garras, como dicen, del Prat. Pero en el proyecto que se ha presentado no se hace ninguna mención. No sé si se ha estudiado esta posibilidad o en algún momento se ha tenido en cuenta. Bueno, el proyecto que se presentó ayer es un proyecto de ampliación y de infraestructura, ¿no? Como se explicó, una reforma integral del aeropuerto con una inversión de 3.200 millones de euros. Por lo tanto, no entramos en la gobernanza en ese momento. Es cierto que hay un acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana y el presidente y se va a cumplir. También una de las críticas más recurrentes, tanto por parte de los ecologistas y los partidos políticos de Esquerra y Comuns, es que esta ampliación también atraerá más turistas. Desde el Govern siempre se ha mencionado que será un turismo más de calidad y no tanto de cantidad, y de negocios también. Entonces, ¿cómo se controla que no suceda esto, que no lleguen más turistas a Barcelona o a Cataluña en general? A ver, este gobierno no está ni a favor ni en contra de que haya más turistas. Pero este no es nuestro objetivo. El objetivo de la ampliación del aeropuerto es la competitividad de la economía y, por tanto, conseguir que Barcelona tenga esos vuelos intercontinentales de largo radio con América del Norte, con Chicago, Nueva York, también con Sudamérica, con China, Hong Kong, Shanghái, Pekín, etcétera, Schengen, y con Japón, etcétera, ¿no? Por tanto, nosotros lo que aspiramos es que nuestras compañías, nuestras empresas, nuestras universidades, nuestros centros de investigación puedan ir para todo el mundo y que tengan esos vuelos que no tengan necesidad de hacer una escala en Frankfurt o en Londres o en otras ciudades, y que puedan volar directamente a esos puntos, y eso es lo que nos da esa competitividad. Por lo tanto, nosotros no aspiramos a tener más pasajeros ni más turistas, sino queremos que vengan empresarios, que vengan empresas, que vengan centros de investigación, que vengan industrias y que se creen puestos de trabajo. Y un tema también me parece importante es recordar que esta inversión de 3.200 millones la hace Aena con fondos propios, no con recursos presupuestarios. Por lo tanto, este dinero no se retrae, no se saca ni de cercanías, ni de cualquier necesidad de la población de Cataluña, que eso va a cargo de los presupuestos, sino que eso va a cargo de la empresa, que tiene un 50% del Estado y un 49% privado, y que va a hacer su propio plan de inversiones. Hablando precisamente de ganar competitividad, con la ampliación del aeropuerto también habrá nuevas rutas estratégicas, sobre todo nos centramos en Asia y con la vista puesta en Tokio y Delhi, entre otros vuelos. ¿Estas nuevas rutas ya las tenemos aseguradas? ¿Se está trabajando? No se tienen aseguradas, pero se están trabajando. Si ustedes se leen el plan estratégico del Comité de Rutas Aéreas del aeropuerto de Barcelona, el Prat, Josep Tarradellas, verán que hay esta programación de todos esos vuelos que hemos señalado en el documento,
digamos, unas son nuevas rutas, por ejemplo, usted decía Delhi, decíamos Tokio, que es una de las prioridades, mejorar las comunicaciones con Corea, etc. Luego hay todo un paquete que es desestacionalizar algunas rutas que tenemos, que solo funcionan en temporada de verano y que deberían funcionar todo el año, aumentar frecuencia de otras rutas, y eso es el plan estratégico del Comité de Rutas, y se están trabajando, evidentemente, y eso está, yo creo que las vamos a conseguir. Porque actualmente, ¿qué necesidades tiene el aeropuerto de Barcelona? No sé si se ha hablado también de aumentar las operaciones de vuelo por hora, creo que son 80 actualmente y queremos pasar a las 90 operaciones por hora. Bueno, a ver, este aeropuerto se diseñó cuando se hizo la primera ampliación para 90 operaciones por hora. Y esta es la capacidad que queremos recuperar. Es decir, fíjense que es una inversión para recuperar la capacidad por la cual este aeropuerto está diseñada. Y ahora funcionamos con 85 máximo operaciones por hora, pero con pistas segregadas, de manera que hay vuelos que podrían pasar por encima de las poblaciones de Gavà, Viladecans, etc., ¿no? Entonces nosotros queremos funcionar con un sistema distinto de pistas que no tenga esta huella sobre las poblaciones. Y sobre la huella ambiental, ¿cree usted que esta ampliación podría favorecer igual el aumento de emisiones? No, digamos, este es uno de los requisitos que figuran en el acuerdo político, que es que no se van a incrementar las emisiones del aeropuerto. El propio aeropuerto ya tiene un plan para llegar a la emisión cero en las operaciones del propio aeropuerto, pero luego también están las emisiones evidentemente de las compañías aéreas y de los aviones, y eso se alinea con un green programa de la Unión Europea, de los vuelos, para ir recortando esas emisiones con la introducción de combustibles ecológicos, lo que llamamos el SAF o el hidrógeno. Precisamente tendrán que presentar el proyecto a Europa. ¿Confían en que la Comisión Europea, con todas estas medidas que ustedes han presentado para contrarrestar este impacto medioambiental, avalará la ampliación desde el punto de vista precisamente medioambiental? Hombre, si planteamos un proyecto de ampliación y remodelaciones de todo integral del aeropuerto, pero con una pista que se alarga pues 500 metros, es evidente que nosotros estamos convencidos de que la Unión Europea verá que este es un proyecto de interés estratégico para Cataluña y que por tanto, y para España, porque aumentará el Producto Interior Bruto, porque aumentará la competitividad, porque reduce la contaminación acústica sobre las poblaciones y porque mejoraremos ambientalmente el Delta del Llobregat con esa apuesta de una hectárea afectada, 10 recuperadas, ¿no? Por tanto, yo creo que esto la Unión Europea lo verá bien. Es cierto que la Unión Europea, antes de tramitar el nuevo plan director y la evaluación estratégica ambiental, requiere que se cumpla la carta de emplazamiento, que son aquellas previsiones que se hicieron en la anterior ampliación, pues de renaturalizar unos aparcamientos, de formular las cepas del delta y de hacer un plan de gestión de esas zonas deltaicas. Entonces eso lo está requiriendo la Unión Europea. Los parkings de 3 ya hay 2 renaturalizados, la cepa se ha creado, también una cepa marítima que también se ha creado, y el plan de gestión se está elaborando. Claro, es lo que queda pendiente. No sé cuál es la previsión para, porque bueno, sí que la Comisión queréis, o sea, si quieren llevar adelante la ampliación y la Comisión Europea exige que antes se haga el plan. Hay todo un año de tramitación y elaboración del plan director. Entonces, ayer se dio el pistoletazo para que se pueda empezar a redactar el plan director, para que AENA pueda incorporar esa ampliación y la aspiración de tener 90 operaciones por hora en el DORA, que es el proyecto de inversiones de AENA que ofrece a las compañías aéreas. Entonces, eso lo podemos empezar a hacer ahora y tenemos un año para tramitar, redactar y poder presentar los documentos a la Unión Europea, y que en este año tenemos que haber cumplido con esos requisitos de la Unión Europea. Hablando ahora de calendarios, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que comentamos ahora, que se debe remitir a la Comisión Europea, aprobar el primero plan director, ¿el calendario de ejecución de las obras es ambicioso? Porque si no me equivoco es 2033. Sí. Bueno, yo creo que es el calendario ajustado, digamos, y
corriendo mucho, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que es ambicioso, es justo, y a nosotros parece que el aeropuerto de Barcelona está en un nivel, en un umbral límite de capacidad. Si ustedes miran algunos escenarios del año 2019, hay horas en las que ya no hay capacidad, y por lo tanto, si una compañía de esas intercontinentales dice yo quiero volar, no sé, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ya no encontrará slot para volar, entonces necesitamos incrementar esas 5 o 6 slots por hora que necesitamos. Algunas compañías aéreas como Vueling se han pronunciado hoy y han dicho que, o han pedido evitar que el aumento de costes que lleve o que está relacionado con el proyecto acabe suponiendo un encarecimiento de los billetes para los consumidores. ¿Esto realmente podría ser así? ¿Podría suceder? A ver, como he dicho, este es un plan de inversión de 3.200 millones que se autofinancia, digamos. Por tanto, eso lo financiarán las compañías aéreas, lo financian los pasajeros, y por lo tanto deberá verse hasta qué punto se supone un incremento o no de tarifas. Yo creo que no de manera sustancial, porque en esos momentos los beneficios del aeropuerto y de AENA en Barcelona son importantes. Claro que habrá una inversión de 3.200 millones, pero hay que ver el equilibrio, ¿no? Es evidente que al final quien paga esta remodelación son los usuarios. Eso es importante. ¿Por qué no lo pagan los contribuyentes? No lo pagamos con los presupuestos, lo pagan los usuarios. Esto, si me permite, si nos tenemos un momento aquí, señor secretario, es una de las críticas que creemos que se ha hecho de forma, yo creo, poco mesurada, ¿no? Se dice, no, es que ustedes invierten en la ampliación del aeropuerto, pero no en rodalías, y hay que dejar que no tienen nada que ver, ¿no? Que son partidas por supuesto totalmente distintas. Eso también usted lo ha dicho, un operador, un gestor semipúblico, gestor aeroportuario, y no de la red, por ejemplo, de cercanías, que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, yo estoy insistiendo en eso, es decir, que las inversiones presupuestarias, las que pagamos los ciudadanos con esos, digamos, impuestos, son las de cercanías, son las de la red de carreteras, etcétera, son las de la vivienda, pero la inversión aeroportuaria es una inversión que se autofinancia por los usuarios de los aeropuertos. ¿Se entiende que el primer partido de la oposición en Cataluña termine no dando respaldo a esta ampliación, si no se hace una gobernanza directa de la administración autonómica? Yo estoy convencido que el primer partido de la oposición, Junts, está a favor de esta ampliación que hemos planteado, que, digamos, hemos mejorado sustancialmente una propuesta anterior que ellos habían acordado con el gobierno de España. Es decir, Junts y el conseller Puigneró habían acordado una ampliación del aeropuerto, Isidre Gavín, Puigneró y el gobierno de España, y nosotros hemos mejorado aquella propuesta, reduciendo el impacto sobre la Ricarda, mejorando las condiciones ambientales. Por lo tanto, estoy convencido que Junts comparte esta propuesta, y si políticamente considera que tiene que focalizar su oposición en el modelo de gestión, a mí me parece legítimo, pero que compartan la propuesta de ampliación. ¿Por qué no se ha llevado a cabo este proyecto, o sea, por qué no se ha llevado este proyecto al Parlamento para que se debata entre los grupos de la oposición o por los socios de investigación? Bueno, porque de entrada es un proyecto de AENA, digamos, y es un proyecto de una infraestructura de interés general del Estado, de una infraestructura que forma parte de la red transeuropea de transportes, y por tanto, digamos, la Generalitat se ha implicado en la resolución del conflicto porque tenemos competencias ambientales y porque tenemos palabras sobre la evaluación ambiental de este proyecto. Pero quien es el promotor es AENA, quien tiene que hacer esa solicitud de interés público general a la Unión Europea es un acuerdo del Consejo de Ministros, y la Generalitat, ejerciendo sus competencias, y muy claramente el PSC, ha impulsado este proyecto, que no tiene por qué pasar al Parlamento. Pero es evidente que en el Parlamento habrá debate, porque habrá preguntas, habrá interpelaciones y quizá otras iniciativas. Sí. Y un poco a colación de lo que comentaba la compañera de esta posible validación parlamentaria que algún partido ha echado de menos, los socios estables, ¿no?, del partido en este momento gobierna en la Generalitat de Cataluña, que es el PSC,
¿cree usted que hay peligro de que se descuelguen de alguna manera y formulen una posición mucho más verbal de lo que hicieron ayer, que fue ayer formularon su oposición, pero con la boca patita, que dirían aquí, ¿no? ¿Cree usted que puede aumentar esos decibelios a medida que se configure el proyecto finalmente? Bueno, puede pasar, y yo confío en que el interés general de que Cataluña avance, que tenga unos presupuestos que beneficien a los ciudadanos, que podamos mejorar el transporte público, la vivienda, la calidad ambiental del país, el sistema de trenes tranvía, todas esas propuestas que están formulando los grupos de la oposición o grupos que dan apoyo al gobierno, pues para hacer eso se necesita un presupuesto. Y por lo tanto yo creo que con toda legitimidad Esquerra y como los comuns pueden formular su oposición a este proyecto, pero yo creo que y confío que seremos capaces de encontrar fórmulas de diálogo para tirar adelante los presupuestos. Hablando de la inversión que tiene que afrontar AENA, si no me equivoco, las hectáreas protegidas afectadas son 27 y que se deba incrementar la superficie dedicada a la preservación en una proporción de 10 hectáreas. De esta de 1 a 10. De Por lo tanto, lo que recuperaríamos serían 270. O más o menos en función de lo que realmente se afecta. Entonces, entiendo que AENA deberá comprar estas 260 hectáreas. Y claro, ¿y qué terrenos comprará? O sea, ¿dónde están? Bueno, aquí es un tema que pues, que el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sergatal, está trabajando y estamos mirando en el ámbito de las cepas del Delta del Llobregat, donde se puede hacer esa compra de esos terrenos y irla situando encima del mapa. Lo que creo también que es importante es que también haya medidas compensatorias al parque agrari del Llobregat, porque tenemos que compatibilizar la protección ambiental con el parque agrari y los intereses de los sectores agrarios del país. Digamos. ¿Medidas compensatorias como qué? Bien, hay que ver cómo se hace compatible, pues porque en una zona a lo mejor tú puedes crear una zona húmeda, pero al lado tú puedes permitir que haya viveros para que haya plantaciones de alcachofas. Bueno, eso es un trabajo que estamos haciendo y que formará parte del plan de gestión de la CEPA. Otra de las grandes infraestructuras que tiene Barcelona y también Cataluña es el puerto de Barcelona. No sé cómo será compatible esta ampliación del aeropuerto también con los intereses que tiene el puerto. Por eso es un tema que la Comisión Técnica ha trabajado con detalle, digamos, y la solución yo creo que es excelente desde el punto de vista de la ampliación del aeropuerto y la ampliación del puerto. Es decir, desde el punto de vista aeroportuario y de AENA, y la pista, digamos, se construye con una parte final que tiene una pendiente de un 1% para que los vuelos, digamos, se eleven por encima del puerto, para que cuando vayan hacia la zona portuaria ya hagan un giro a la derecha hacia el mar y no pasen tanto por las zonas de ampliación del puerto, que como ustedes saben es el 9 muelle de Cataluña, digamos, frente por frente del actual de la terminal BES de Hutchinson, y luego también en el muelle del Prat hay una zona de ampliación que también, la ampliación del aeropuerto no afecta, digamos, porque los vuelos irán altos y eso se ha solucionado. Puede haber grúas en la ampliación del muelle del Prat de más de 90 metros, del muelle del Prat, y en la del muelle de Cataluña se contemplan grúas de 90, 100 y 110 metros, por lo tanto eso está estabilizado. Otra cosa es que también se está trabajando y también se está solucionando el propio puerto. El propio puerto en esos momentos tiene cada vez barcos mayores, más altos, con más contenedores y más base metálica. Y eso no influye en la trayectoria de los aviones, que eso está solucionado, pero eso tiene efectos sobre el sistema radioeléctrico. Y eso supone, por ejemplo, que hay algunos radares que hay que desplazarse y eso está trabajando. Pero eso también está solucionado. ¿Y qué supone para los aeropuertos más pequeños, como pueden ser Girona, Reus, o si ya me permite algo aire, esta ampliación? No sé si los condena o es una oportunidad para trasladar todo lo que son los vuelos low cost a este tipo de Nosotros lo planteamos como una oportunidad, es decir, porque lo que queremos es que se mejore la conexión ferroviaria con alta velocidad entre el aeropuerto de Girona, Barcelona,
Barcelona con Reus, con la terminal intermodal del Camp de Tarragona, etc. Por lo tanto, que hay una conexión de Barcelona con los aeropuertos de Reus y Girona y eventualmente con Alguaire, digamos, ¿no? Pero Reus y Girona con alta velocidad. Girona tiene una terminal aeroportuaria que ya se ha hecho el estudio informativo, se está redactando el proyecto, AENA y Adif están negociando la pasera que tiene que conectar el aeropuerto con esa terminal. Por lo tanto, eso está avanzando y yo creo que es una oportunidad. La realidad es que ya es una oportunidad, porque en esos momentos que el aeropuerto de Barcelona ya está semisaturado, que con 85 operaciones ya no hay más espacio para según qué vuelos, pues Girona y Reus están creciendo de una manera muy importante. Por lo tanto, es una oportunidad. En relación a esta oportunidad, ¿es partidario el gobierno o es partidario usted mismo de que los vuelos de bajo coste se descentralicen? Ayer había quien decía, los turistas no pueden o no deberían, según ellos, un piloto hablaba en X, tal, aterrizar a 12 kilómetros de Plaza Cataluña, que es demasiado cerca, ¿no? Igual que vamos a Londres, vamos a Stansted, etc. Eso es el mercado, las compañías vuelan donde más les interesa, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, no, oiga, que no vengan los low cost a Barcelona. Bueno, vendrán o no vendrán. También hemos de discutir qué es el low cost. Es decir, por ejemplo, seguimos definiendo teóricamente como un low cost Vueling, cuando es la compañía que está alimentando todos los vuelos del aeropuerto de Barcelona. Y es la compañía que más, bueno, y el aeropuerto de Barcelona es el aeropuerto que más vuelos europeos tiene de toda Europa. Y eso es gracias a Vueling. Por lo tanto, Vueling sí, podemos llamarle low cost, pero es la compañía que está reflotando el aeropuerto de Barcelona. Por lo tanto, otra cosa es Ryanair, pero el mercado ya lo regulariza. Ryanair ya empieza a volar más a Girona, ¿no? Y luego aquí está un punto de gestión aeroportuaria, que es que si tú sacas todos los slots, que ahora crees de nuevo, digamos, a lo mejor sí que hay una compañía de low cost que se cuela, pero si tú vas sacando poco a poco, vendrán las que tengan más interés y nosotros podremos seleccionar los vuelos intercontinentales. Por tanto, pero hay unas reglas, para asignar los slots, para asignar los nuevos vuelos, hay unas reglas que hay que seguir, pero hay que seguirlas intentando que sean más vuelos intercontinentales. Entonces, ¿usted cree que este tipo de aeropuertos, y ya me centro más en el de Alguaire, por ejemplo, están infrautilizados? A ver, el aeropuerto de Alguaire tiene pocos vuelos comerciales, parece que tiene uno con Palma y ahora hay la posibilidad de que haya alguno con Inglaterra, así, en invierno, ¿no? Pero el aeropuerto de Alguaire en estos momentos está saturado. Está saturado. De manera que todo el espacio logístico que teníamos alrededor del aeropuerto de Alguaire se ha terminado. Estamos redactando un nuevo plan director urbanístico del aeropuerto. Estamos lanzando todo un centro de formación de pilotos. En mes de julio se inaugurará una residencia de estudiantes, de 100 estudiantes de piloto en el aeropuerto de Alguaire. Tenemos centro de mantenimiento de aeronaves. Hay compañías de Lituania y de Estonia que están pidiendo más hangares para el mantenimiento de Alguaire. Tenemos pruebas pilotos de innovación en el ámbito de los combustibles fósiles, por tanto estamos también trabajando el SAF en el aeropuerto de Lleida. Tenemos un aeródromo de drones. Tenemos muchas actividades y es un aeropuerto saturado ya en esos momentos, de manera que lo hemos de ampliar al menos la zona aeroportuaria. Y ya para ir acabando, y es porque a mí no me queda, no me lo acabo de imaginar, y igual no es la pregunta que le tendría que hacer a usted, sino a Transición Ecológica, pero ¿cómo nos tenemos que imaginar esta anilla verde alrededor del aeropuerto? Porque bueno, yo es que no me lo acabo de imaginar. A ver, tenemos el Remolá y la Ricarda. El Remolá no se toca, la Ricarda se toca un poquito, pero se reformula y se tendrá como mínimo la misma capacidad que tiene actualmente. Hemos de comprar, hemos dicho, para cada hectárea que toquemos 10 más, pues podemos colocar alguna cerca del Remolá, cerca de la Ricarda, etcétera, y en zonas más lejanas de todo el plan de las cepas que tenemos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es que esas cepas estén interconectadas, esas zonas que vayamos protegiendo, y que formen como un anillo alrededor del aeropuerto.
¿Y cómo definiría usted en 3 palabras este proyecto? Explique, es una buena pregunta, explíquelo a un ciudadano de la calle, ¿no? que está cogiendo ahora cercanías aquí en Sants. Y que no se leen. Y que no se lee en el dossier, Dossier. ¿cómo le explicarían qué importancia estratégica tiene para esta persona y para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña? Pues 8 millones de ciudadanos. Imprescindible para que Barcelona continúe y Cataluña continúen estando en el mapa del mundo globalizado. Imprescindible para continuar siendo un país pionero, capdavanter en investigación, desarrollo, empresas, digamos, de innovación, de digitalización, universidades, digamos, que pueden competir con todo el mundo. Y finalmente, pues necesario para reducir la huella ecológica que supondría que las empresas o los ciudadanos o los empresarios o los universitarios de Cataluña que quisieran volar al mundo o del mundo a Barcelona tuvieran que hacer escala en otros sitios y por tanto volar 2 veces cuando podrían volar directamente. Por tanto, mejora ambiental, reducir la huella de CO2 y ampliar las zonas protegidas en el delta.